¿Qué tal, chicos? Yo soy el Dr. Ángel y hoy en su clase de biología vamos a ver biodiversidad y ser vivo. Y vamos a comenzar con ser vivo. Y ustedes deben de comprender al ser vivo como el conjunto de material de organización compleja, en el que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente e incluso con el medio ambiente, en un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. Ahora vamos a analizar algunas características que posee todo ser vivo, y la primera se llama irritabilidad. Vamos a comprender a la irritabilidad como la respuesta o la reacción de todo ser vivo a un estímulo de un ambiente interno o externo. La segunda característica se llama homeostasis y consiste en la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior por medio de sus mecanismos homeostáticos en forma independiente a las variantes externas e internas. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros nos subimos a una caminadora o comenzamos a correr, ¿sí?, de forma independiente nuestro propio organismo va a regular algunas variables como lo que es nuestra tensión arterial o nuestra temperatura corporal, ¿sí? Otra característica de los seres vivos es la reproducción, y vamos a ver que esto consiste en el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo. Vamos a ver ahora el metabolismo como otra característica, y este consiste en el conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía para realizar sus funciones a nivel celular. Por último, la adaptación va a ser la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse a los factores del medio. Se dice que es una característica progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores y comportamientos. Ahora vamos a hablar acerca de la diversidad biológica o biodiversidad, la cual debemos de comprender como el conjunto de todas las especies o organismos que existen en la Tierra, incluyendo los ecosistemas, tanto terrestres y acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. De igual forma, la diversidad entre las especies y sus variantes. La biodiversidad actual es tan vasta que aún después de 250 años de investigación sistemática, las investigaciones del número total de especies de plantas, animales y otros organismos varían mucho. De 3 millones o más de especies, solo se han podido reconocer y clasificar cerca de 1.380.000 de estas. Se estima que se ha extinguido más del 90% de las especies que han existido en la Tierra, por lo que la evolución ha generado un número aproximado de 3.000 millones de especies en toda su historia. La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de diferentes modos de ser para la vida a lo largo de toda la organización de los sistemas biológicos. Ahora vamos a comprender la diversidad en diferentes niveles. Para eso vamos a hablar primero de la diversidad genética, la cual se refiere a la variedad de genes que existen en los miembros de la misma especie, es decir, su genoma. De aquí viene que, por ejemplo, hay un genoma propiamente del humano y otro se me ocurre de los perros, ¿sí?, por poner un ejemplo. Ahora vamos a ver que el genoma se distribuye de forma diferente en cada uno de los individuos, a lo cual se conoce como genotipo, ya que en la reproducción sexual se combinan los genes de los progenitores. El genotipo de cada individuo se expresa en lo que conocemos como fenotipo, es decir, aunque provengan de los mismos progenitores, cada descendiente recibe diferentes genotipos que al expresarse en el fenotipo presentan características particulares. Se considera que entre mayor diversidad genética tenga una especie, mayor potencial de evolución presentará y por lo tanto esa especie tendrá más posibilidades de supervivencia. El siguiente nivel es el de variedad de especies. En este se manifiesta también la diversidad genética, sin duda. La variedad de especies que conviven en un área geográfica determinada propiamente se conoce como ecosistema. En ellos, el número total de especies se define como la riqueza biológica. Las diferentes especies pueden estar distribuidas en zonas muy amplias que pueden abarcar muchos países, ¿sí? O bien se pueden encontrar únicamente en áreas muy restringidas.
A estas se les conoce como especies endémicas. El área de distribución de las especies puede ser muy grande. Por ejemplo, el puma lo podemos encontrar en toda América, desde Canadá hasta el sur de los Andes. O la orca, de igual forma, se considera un mamífero marino cosmopolita, ya que se le puede hallar en aguas frías y cálidas de todo el mundo. Entre las plantas de amplia distribución se encuentran los pinos, ya que están presentes en ambos hemisferios del planeta. Contrario al anterior, algunos animales son endémicos, porque su presencia es exclusiva de un territorio geográfico. El endemismo puede considerarse dentro de un abanico de muy amplias escalas geográficas. Un organismo puede ser endémico, por ejemplo, de una cima montañosa o de un lago. Ejemplos de endemismo: en México tenemos la vaquita marina, que únicamente habita en el Mar de Cortés, o el conejo de los volcanes, que se localiza propiamente en el eje neovolcánico transversal, o el pájaro de Cenzontle de Cozumel, que solamente se halla en la isla del mismo nombre. Entre las plantas endémicas, por ejemplo, del Pedregal en San Ángel se encuentra el palo loco y algunas orquídeas. Pongan atención en ese dato. Por último, se tiene que la diversidad de ecosistemas que se refiere o básicamente hace referencia a la variedad de comunidades de organismos que se encuentran en áreas determinadas. Incluyen las diferentes especies que las componen, los papeles ecológicos que desempeñan, los hábitats que existen y los cambios en la composición de las especies de una zona a otra, además de las interacciones de todo tipo que se presentan. Los países que contienen la mayor cantidad de especies son llamados megadiversos. Por ejemplo, México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad, en este caso, y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de las especies. Ahora vamos a hablar acerca de la taxonomía, y la taxonomía la vamos a comprender como la rama de la biología que estudia y clasifica los seres vivos con base en similitudes y parentescos evolutivos. Y de aquí vamos a ver que precisamente trabajo de lo que es la taxonomía es generar un nombre científico de cada uno de los organismos. Y vamos a ver que ese nombre científico va a estar conformado por dos palabras, por eso se dice que es binomial. La primera palabra corresponde al género, ¿sí?, al cual pertenece el organismo, y la segunda a su especie. Por ejemplo, aquí tengo el oso americano y propiamente ese es su nombre cotidiano. Sin embargo, tiene un nombre científico en latín que se llama Ursus americanus. Recuerden que el nombre científico debe de estar en latín y por lo regular en letras itálicas. Ahora vamos a hablar acerca de las diferentes categorías taxonómicas en donde nosotros podemos agrupar a ciertos organismos, ¿sí? Y aquí es bien importante que pongan atención que hay unas muy amplias. La más amplia es en propiamente lo que es el dominio y específicas va a ser la especie, ¿sí? Y otras o diferentes peldaños que van a determinar ciertas características o estas se van a establecer en base a características peculiares o en común que tienen ciertos seres vivos. Y vamos a comenzar en este caso con la taxa más amplia, que es el dominio. Y el dominio vamos a ver que trata de separar a los seres vivos por las características celulares. Por ejemplo, tenemos tres. Y vamos a comenzar con el bacteria y el archaea, ¿sí? Se dice que precisamente el archaea y el bacteria van a ser dominios, ¿sí?, precisamente donde vamos a situar a organismos de tipo procariotes, es decir, van a estar conformados por células procariotes y que por lo regular se consideran unicelulares, cuyo material genético no está encerrado propiamente en un compartimiento intracelular, ¿sí? Y vamos a ver que la diferencia entre el dominio bacteria y archaea propiamente va a ser su parex celular. Vamos a ver que que el dominio bacteria va a tener propiamente una parex celular de peptidoglicanos, mientras que el archaea no. Y esa va a ser la gran característica, la pared celular de peptidoglicanos para el caso del dominio bacteria, el cual o la cual no existe propiamente en el archaea. Ahora, si nos vamos al dominio eucaria, vamos a hablar propiamente de que va a ser un dominio muy amplio, donde vamos a englobar a todos los organismos conformados por células eucariotas, abarcando desde organismos unicelulares hasta pluricelulares muy complejos como el ser humano, el perro o el gato,
¿Sí, chicos? Ahora vamos a ver la siguiente taxa, que son los reinos, y aquí vamos a clasificar a los seres vivos respecto a su parentesco evolutivo. Y aquí pongan atención, porque hay autores que los clasifican en 6 y hay autores que los clasifican en lo que son 5 reinos. Y vamos a explicar por qué. Hay autores que consideran tanto el Archaea y el Bacteria como 2 reinos diferentes, sí, propiamente. Y eso sabemos que es por el tipo de membrana que tienen. Sin embargo, tanto el Archaea y el Bacteria va a considerar lo que son precisamente organismos procariotes, es decir, que están formados por células procariotas sin un núcleo definido. Se dice que son unicelulares y en este caso sin organelos. Es por eso que hay autores que los conforman como tal en el reino Monera o los conocen como reino Monera, y aquí podemos hablar acerca de las bacterias y algunas algas verde azules, ¿sí, chicos? Entonces, recuerden, se puede separar en reino Archaea y Bacteria porque ya conocen las características de cada uno de estos organismos, o en su defecto los podemos agrupar en el reino Monera. ¿Por qué? Porque las características del reino Monera nos habla de organismos unicelulares procariotes, como las bacterias, ¿sí? Ahora, si nos vamos con el siguiente reino, va a ser el reino protista, y el reino protista es la imagen que está allí en azul, y básicamente aquí sí se van a agrupar organismos que van a ser unicelulares también, pero ya con células de tipo eucariotas. Vamos a ver que estos han existido desde hace 2.500 millones de años y que pueden llevar a cabo una respiración aerobia con una organización simple y con diferentes mecanismos de locomoción. Vamos a ver que pueden ser en este caso o pueden seguir lo que es una reproducción asexual. Recuerden que puede ser en este caso asexual o sexual, y que pueden ser también heterótrofos y autótrofos, y ejemplo de ellos tenemos los protozoarios y las algas. Hasta aquí necesito que recuerden que como hemos hablado de organismos unicelulares, ya sea en el Monera, procariotas, o en el protista, eucariotas, aquí necesito que distingan o que pongan mucha atención en que un virus no es un ser vivo, por lo tanto no entra en ninguna de estas taxas, ¿sí? Propiamente, un virus únicamente es una molécula de ARN que necesita entrar a una célula para llevarse a cabo su replicación. Entonces, un virus no es un ser vivo, ¿sí? Ahora, el siguiente reino es el reino fungi, y básicamente aquí vamos a ver organismos formados por células eucariotes, ¿sí? Que van a tener estas células una pared celular de quitina. Recuerden, pared celular de quitina. Se dice que estos organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Por ejemplo, unicelulares tenemos el caso de las levaduras, son un tipo de hongo pero unicelular, ¿sí? Y que pueden llevar a cabo, por ejemplo, una reproducción asexual, que puede ser la división propiamente la división binaria, o sexual propiamente para los hongos que son en este caso pluricelulares. De igual forma vamos a ver que estos van a ser heterótrofos, ¿sí? Y que van a tener gran trascendencia médica, económica y alimenticia. Sin embargo, vamos a ver que va a haber algunos hongos muy venenosos, como el caso del Z-Amanita phalloides, que puede causar desde vómito, delirio o la muerte. Y vamos a ver que curiosamente este tipo de hongo fue el que causó el deceso del Papa Clemente VII en el siglo XVI. Posterior tenemos el reino Plantae, que sabemos que existe desde hace 400 años y que va a estar conformado por organismos eucariotes pluricelulares con una nutrición autótrofa, con una pared celular pero ahora formada por celulosa, con tejidos y organelos en este caso especializados, y que pueden seguir una reproducción asexual como la esporulación, que es cuando se cae una espora y de allí se forma otra planta, o por una reproducción sexual, porque recuerden que en las plantas también hay gametos, lo que es el óvulo y el grano de polen. Por último tenemos otro reino que es el reino animal o animalia, y aquí también vamos a ver que vamos a tener organismos pluricelulares conformados por células eucariotas. Por lo regular suelen ser heterótrofos con una reproducción sexual y pueden ser vertebrados e invertebrados y con gran capacidad de locomoción. Si seguimos, ahora tenemos el filo, que es la siguiente taxa. Y cuando hablamos del filo es subdividir las taxas que acabamos de ver, por ejemplo, en específico lo que es el reino animal. Y vamos a agrupar ahora los animales en un plan
general. Y vamos a hablar aquí de lo que tenemos propiamente 3 filos, que no son los únicos porque se dice que hay en promedio 40 filos, pero estos son los más abundantes. Y tenemos los artrópodos, los moluscos o el filo molusca y los chordata propiamente. Y aquí vamos a empezar a hablar de cada uno de estos que son básicamente los más trascendentes. Y cuando hablamos de los artrópodos, vamos a ver que van a constituir el filo más numeroso de lo que es el reino animal. Y este incluye animales invertebrados, dotados de esqueletos externos y apéndices articulados. Aquí podemos agrupar en el primero lo que son los insectos, los arácnidos, los crustáceos, ¿sí? Principalmente. Posterior, otro de los filos que se queda en segundo lugar por la abundancia va a ser el molusca, y vamos a ver que también va a involucrar lo que son los invertebrados prototomos, ¿sí? Propiamente, que pueden ser simétricos o no y que pueden estar desnudos o protegidos por una concha. ¿Sí? Se dice que aquí también podemos ver que estos quedan en segunda posición respecto a los artrópodos. Los moluscos ocupan la segunda posición como filo, y aquí podemos agrupar a las almejas, a las machas, a las ostras, ¿sí? A los calamares, a los pulpos, a los caracoles, y estos pueden ser marinos o terrestres. Posterior tenemos al chordata o a los chordados, y es un filo del reino animal que se caracteriza básicamente por organismos donde vamos a tener presente una cuerda dorsal con un tubo neural básicamente, y aquí se agrupan alrededor de 65,000 especies actuales, ¿sí? La mayoría se dice que son del subfilo de los vertebrados y la mitad de ellos se dice que son los peces. Ahora vamos a ver la siguiente taxa, y la siguiente taxa nos habla acerca de lo que se conoce como clase, y es una subdivisión de la taxa anterior. Y se acuerdan que yo tenía 3 filos, tenía el filo propiamente de los moluscos, y vamos a seguir ahora ese filo. Nos vamos a ir en específico los moluscos. Los moluscos dijimos que es el filo, los cuales pertenecen al reino animal, y el reino animal pertenece a la taxa más amplia, que sería la Eukarya. Y vamos a ver ahora la clase, y la clase se dice que en específico los moluscos los podemos clasificar entre los que están desnudos y los que tienen una concha de protección. Por ejemplo, los pulpos son un tipo de molusco que no tiene protección, mientras que lo que son propiamente las almejas sí tienen propiamente su concha. Las almejas pertenecen a la clase de los pelecípodos. ¿Por qué? Porque tienen una concha de protección, y los pulpos que no la tienen y que son también un molusco pertenecen a los cefalópodos. Entonces aquí hay una clase, o se hace la división propiamente de los moluscos entre quienes tienen protección y quienes no tienen esa concha. Ahora, si nos quedamos propiamente en los cefalópodos, que eran los pulpos o los que no tenían la protección, ¿se acuerdan? Los cefalópodos son los que no tienen la concha. Podemos poner 2 ejemplos, el pulpo y el calamar. Ambos se dice que son cefalópodos, y vamos a ver ahora el orden. Vamos a ver que el orden va a ser la subdivisión precisamente de lo que era la taxa anterior. ¿Sí, chicos? Y aquí vamos a ver que cuando hablamos del orden tenemos el pulpo y el calamar, que tienen características en común, sí, que por ejemplo que no tienen concha o no tienen protección. Esa sería una principal, que son acuáticos también y que pertenecen a lo que es precisamente la taxa de los cefalópodos. Sin embargo, también tienen diferencias en que, por ejemplo, el pulpo tiene una cabeza redonda, tiene 8 brazos, y en sus 8 brazos va a tener ventosas. ¿Qué pasa con el caso del calamar o los teótidos? Vamos a ver que este va a tener, para empezar, una cabeza triangular, va a tener 8 brazos, y aparte de sus 8 brazos va a estar dotado propiamente de lo que son 2 aletas y 2 tentáculos. Es decir, los calamares pareciese que en lugar de tener 8 tienen 10 o 12 brazos, y aparte estos brazos van a estar dotados de ventosas y de ganchos y anillos de bombeo. Entonces sí va a haber tanto similitudes, pero también semejanzas, y es por eso que aquí se hacen 2 tipos de órdenes. Yo me voy a seguir con los pulpos, y dijimos que los pulpos, si los vamos estudiando, pertenecen a los cefalópodos, es decir, los cefalópodos son ese tipo de moluscos o ese filo que no tiene concha. Y vamos a tratar de descifrar hasta dónde llegamos con el pulpo que lo comemos.
¿sí? Vamos a ver todo lo que son las taxas para este pulpo. La siguiente es la familia, y la familia es la división de la taxa precedente, y una familia es la agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo un pulpo rojo y un pulpo blanco, pero no es el color, aquí no es el color, sino que el pulpo rojo, si nosotros lo observáramos o lo pudiéramos analizar más a profundidad, veríamos que solo tiene 7 brazos, y es por eso que a este pulpo se le agrupó en la familia de los halopócides, ¿sí? Mientras que el que tiene 8 brazos, que también es un pulpo, se le agrupó en la familia de los octopócidos, ¿sí? Octopódidos, perdón. Entonces, si se dan cuenta, aquí la diferencia no es por el color, es sino por el número de propiamente de brazos. Si yo me sigo con los que son los octopódidos, vamos a ver que hay una taxa que es la siguiente. Sí, dijimos que de estos pulpos que tienen 8 brazos, también hay una taxa que ahora se llama género, y esta también va a haber una relación acerca del proceso evolutivo. Si se dan cuenta, aquí yo tengo 2 pulpos, ambos son con 8 brazos, ¿sí? Pero aquí la diferencia va a ser es que uno desarrolló, miren, ciertas manchas azules. Si ustedes ponen en Google el nombre, precisamente su nombre es Apaloclanea, ¿sí? Apaloclanea, perdón, vamos a ver que nos va a aparecer en Google un pulpo propiamente con manchas azules, ¿sí? Mientras que el octopus no desarrolló precisamente estas manchas. Entonces, yo me voy a seguir ahorita en la cadena del octopus, es decir, hablamos de un animal, ¿sí? Hablamos de un molusco que no tiene concha de protección y que en específico, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el calamar, este va a tener una cabeza redonda, y también a diferencia de otros pulpos, este pulpo va a tener 8 brazos, ¿sí? Y que no desarrolló estas manchas azules para el caso de este género, ¿sí? Vamos a ver la siguiente taxa, y la siguiente taxa se conoce como especie. Se dice que es la categoría o la taxa más básica, ¿sí? Es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, permitiendo la descendencia fértil entre ellos, ¿sí? Y aquí vamos a ver que tenemos 2 octopus, es decir, 2 precisamente pulpos de 8 brazos, solo que el vulgaris es el que circula de forma general en los océanos, y el briaerus es el que en específico circula en lo que es el mar Caribe, el briaerus. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a analizar aquí, por ejemplo, el caso del Octopus vulgaris. Vamos a ver las diferentes taxas, ¿sí? O clases taxonómicas que ocupa este tipo de pulpo. Vamos a ver que pertenece al dominio Eucaria. ¿Por qué? Porque es un animal, y es un animal formado por células eucariotas. Después pertenece precisamente al reino animal, porque no es un hongo, no es una bacteria. El filo dijimos que hay 40 filos, pero el molusca es uno de los más amplios. Y después pertenece a la clase de los moluscos, moluscos, conocidos como cefalópodos, que son los que no tienen la concha de protección. Después, ¿se acuerdan que seguía precisamente el que viene siendo el octopoda? El octopoda, ¿cuál era su principal característica, chicos? El octopoda era básicamente el que tenía a diferencia del calamar, ¿se acuerdan? Sí, este tenía en teoría una cabeza redonda, ¿sí? Y el calamar tenía una cabeza básicamente triangular, y también los brazos tenían diferentes características. Los dos tenían ventosas, pero no tenían ganchos. Eso es diferente, ¿sí? Después sigue la familia, que es el Octopodidae, y el Octopodidae, ese tiene que ver, no sé si recuerden, con que había un pulpo que tenía 7 brazos y uno que tiene 8. Aquí estamos hablando de un pulpo que tiene 8. Y el género del octopus es básicamente por el proceso evolutivo. ¿Recuerdan uno que había desarrollado manchitas azules? Este no desarrolló manchitas azules. Y en específico se llama Octopus vulgaris porque es el que circula de forma más general en los océanos. Si estuviéramos hablando propiamente de lo que es el octopus que circula propiamente en lo que es el mar Caribe, estaríamos hablando del octopus briaerus. ¿Están de acuerdo? Entonces, espero que les haya quedado claro precisamente lo que son las taxas y cuál es precisamente la finalidad o el objetivo de la taxonomía. ¿Sí? Cualquier duda que tengan respecto a ser vivo,
biodiversidad o taxonomía, sin duda se pueden poner en contacto conmigo y no olviden hacer su actividad de Schoology. Por mi parte eso sería todo y espero que les haya servido de mucho su clase. Gracias.